Pasa a vosotros, hermanos. Esta es nuestra octava sesión y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. De hecho, es el más importante de todos los temas que vamos a ver en este proyecto. Y el tema se titula El amor. Allá en Primera de Corintios capítulo 12, el verso 31 nos dice: procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. La palabra de nuestro Dios nos habla de muchos dones, nos habla de la humildad, nos habla de la misericordia, de la justicia, de la bondad, nos habla de la templanza, de la fe. Sin embargo, el don, el talento, la virtud que sobrepasa a los demás es el amor. Es como una pirámide. En la punta de esta pirámide, en lo más alto, se encuentra lo que es el amor. Nosotros hemos hablado de la ley de nuestro Dios, pero algo que está más arriba de la ley de nuestro Dios es la fe. Y decía el apóstol Pablo: ¿deshacemos la ley por la fe? No, antes la establecemos. Sin embargo, algo que está más arriba de la fe es el amor. Por eso decía el apóstol Pablo que si yo tuviese la fe capaz de decirle a este monte: traspásate de aquí a la mar, pero no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es muy importante despertar y desarrollar este don. Y el apóstol Pablo nos decía: procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y este camino más excelente es el amor. Les voy a contar una breve historia. En un pueblo donde hay usos y costumbres, donde hay tradiciones, aquella persona que robaba algo, se le cortaba la mano. En una ocasión un niño pasaba por una tienda, por un establecimiento, y vio una guitarra muy bonita, y él quería comprársela, pero era un niño muy pobre, su familia era pobre, y era tanta su ansiedad de querer tener esa guitarra que se la robó. Su madre se enteró de que se había robado esa guitarra, entonces fue por su hijo, y fue también por el machete para cortar la mano. Y tomó la mano de su hijo, y su hijo empezó a gritar, y empezó a llorar, y empezó a decirle: madre, no lo hagas. Por favor, no lo hagas, perdóname. Y entonces aquella mujer tomó el machete y cortó la mano. Y aquel niño le preguntó a su madre: ¿por qué lo hiciste, madre? Y su madre le dijo: porque te amo. Esta mujer, esta madre, no cortó la mano de su hijo, ella cortó su propia mano. En Juan capítulo 15, al verso 12 dice: un nuevo mandamiento os he dado, que os améis los unos a los otros. El amor de nuestro Señor Jesucristo debemos de practicarlo. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes que son padres, y vamos a suponer que tienen hijos, y el hijo les sale mal. El hijo se va a las fiestas, se va con sus amigos, se droga, toma, se va de la casa, ustedes lo corren de la casa por la misma situación. Y en un futuro, no muy lejano, regresa este joven, este hijo. Llega arrepentido y toca la puerta de su casa, y el joven les dice a ustedes como sus padres: perdónenme, estoy arrepentido. Pero ustedes se percatan de que su hijo está en malas condiciones, porque está todo flaco, está ojeroso, está pálido, su mirada está muy cansada, sus ojos se pierden. ¿Ustedes qué harían como padres? ¿Acaso, si fuera el padre, le dirías a ese hijo: pues vete de aquí, tú quisiste ese camino, seguir ese camino, ya no vengas aquí porque no te vamos a aceptar? ¿Ustedes como padres, como padre, le dirían eso a su hijo? ¿O como madre? Yo pienso
que como madre, al ver a su hijo en esas condiciones, lo primero que haría es llorar. Y seguramente su padre buscaría los mejores doctores, las mejores personas para que pudieran ayudar a su hijo. Dice la palabra de Dios, decía Jesús, ¿quién de vosotros, teniendo un hijo, que su hijo le pidiere un pan, le daría una piedra? ¿O que le pidiera un pez, le daría una serpiente? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que hace que salga el sol sobre justos e injustos, y hace que llueva sobre malos y buenos? Dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, si alguno fuese hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Cuando nosotros vemos a un hermano caído, cuando ha cometido un error, cuando ha cometido una falta y nos está pidiendo ayuda, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de ayudarlo. Muchas veces nuestros hermanos cometen errores, cometen faltas y los vemos tirados en el suelo y lo que hacemos es darles una patada o escupirles. O a veces hasta le decimos, eso te lo mereces por no venir los sábados o por transgredir la ley de nuestro Dios. Nosotros no tenemos ninguna facultad para juzgar a los demás. Por eso decía el apóstol Santiago, no murmuréis y no juzguéis, porque el que juzga a su hermano, juzga la ley. Y ya no te haces guardador de la ley, sino te haces juez. Y la pregunta es, ¿quién nos ha puesto por jueces? No tenemos nosotros esa facultad. Dios, cuando un hermano transgrede un mandamiento, Dios lo va a castigar. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, que es ayudar, que es levantar. Así como aquellos padres que ven a su hijo en malas condiciones, lo van a ayudar. Y así también nosotros debemos de ayudarnos, debemos de apoyarnos entre nosotros. En Mateo capítulo 9, del verso 10 al verso 13, dice la palabra de Dios que Jesús estaba en casa y se sentó a comer, y fueron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer juntamente con el maestro, y estaban también los discípulos. Y entonces llegaron los escribas y los fariseos y le dijeron a los apóstoles, ¿por qué tu maestro se sienta a comer con los publicanos y pecadores? Y entonces Jesús se levantó y les dijo a aquellos escribas y fariseos, les voy a hacer una pregunta, ¿quién tiene necesidad de doctor? ¿El que está enfermo o el que está sano? Pues el que está enfermo. Y Jesús les dice, entiendan esto, analicen lo siguiente. Misericordia quiero y no sacrificio. Y yo no he venido a los justos, sino he venido a los pecadores a que se arrepientan. En Lucas capítulo 7, del verso 36 al verso 50, dice la palabra de Dios que había un fariseo llamado Simón y le rogó al maestro para que fuera a su casa a comer. Y entonces Jesús aceptó y llegó a la casa de Simón y entró a la casa y se sentó, pero había una mujer que había escuchado que el maestro iba a ir a la casa de Simón el fariseo. Inmediatamente que entró el maestro, nuestro Señor Jesucristo, a la casa de Simón, entró la mujer. Y esta mujer se postró a los pies del Señor y empezó a besarle sus pies, y empezó a llorar, y empezó a lavar con sus lágrimas sus pies, y con sus cabellos empezó a secar sus pies. Y entonces Simón
En sus pensamientos decía, si Jesús supiera que esta mujer es una mujer pecadora, no permitiría que le lavara los pies. Y Jesús, entendiendo lo que pensaba Simón, se acercó a Simón y le dice, escucha lo que te voy a decir, Simón. Y Simón dice, sí, maestro, hay un acreedor y dos deudores. Uno de los deudores debe 500 denarios y el otro debe 50 denarios, pero no teniendo con qué pagar estos deudores a su acreedor, el acreedor le perdona la deuda a los dos. ¿A quién crees tú que haya amado más? Y Simón responde y dice, pues al que debía 500 denarios, al que debía más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Y entonces Jesús dirige la mirada hacia aquella mujer y le dice a Simón, mira a esta mujer, Simón, cuando yo entré a tu casa, tú no me recibiste con un beso, y esta mujer no cesa de besar mis pies. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua con un lebrillo para lavar mis pies, y esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Esta mujer yo la he amado más, porque debe más que muchos, y porque sus muchos pecados les han sido perdonados. Y entonces Jesús le dice a aquella mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. En 1 Corintios capítulo 24 y verso 23 dice que ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. Pero nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, no vemos el bien del demás, porque primero soy yo, y después yo, y hasta el último yo, y ya si hay alguna oportunidad para el otro. Decía el apóstol Pablo, de esta forma yo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de los demás para que sean salvos. Me he hecho siervo, siendo yo libre. Me he hecho fuerte a los fuertes, flaco a los flacos. Y todo esto lo hago para ver si puedo hacer salvo a alguno de una u otra manera. En 1 Corintios capítulo 13, del verso 1 al verso 3, dice que si yo puedo hablar lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. O si yo entendiese las profecías y conociese los misterios y los secretos de la ciencia, pero no tengo amor, de nada me sirve. O si yo tuviese la fe capaz de decirle a este monte, traspásate a la mar, pero yo no tengo amor, nada soy. O si yo diese mi cuerpo para ser quemado, o repartiese mis bienes para dar a los pobres, pero yo no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que solamente resuena y ya, y nada más. Ahí en 1 Juan capítulo 4, el verso 20 dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve y a su hermano que lo ve no lo ama? Es un mentiroso. En Mateo capítulo 5, verso 44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os aborrecen y os ultrajan, para que sean hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Voy a leer 1 Juan capítulo 3, el verso 15 al 18, dice, cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida.
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Tenemos que ayudarnos entre nosotros como hermanos. Tenemos que practicar esta virtud, tenemos que desarrollar este talento, hermanos, que es el amor. Un último ejemplo les voy a poner. Dice la palabra de Dios que llegó Judas. Jesús y los apóstoles estaban en el monte Getsemaní, llegó Judas y besó al maestro, y Jesús le dice a Judas: amigo mío, con un beso entregas a tu maestro. Inmediatamente los soldados arremetieron, aprendieron al Señor, y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y entonces Jesús toma aquella oreja y se la vuelve a poner al soldado, y le dice a Pedro: mete tu espada, Pedro, porque al que a hierro mata, a hierro tiene que morir. ¿Tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y que mande 12 legiones de ángeles y acabe con toda esta gente? Pero entonces no se cumpliría la escritura. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces se lo llevaron encadenado, le pegaron, lo llevaron ante el sumo pontífice, que era Caifás. Le presentaron 2 testigos falsos. Después se lo llevaron con Poncio Pilato. Poncio Pilato lo manda a azotar, le quitan la ropa, le dan 40 azotes. Y después los soldados romanos con un palo le pegan en la cabeza. Y burlándose le decían: dinos, profetízanos, ¿quién es el que te ha pegado? Y se arrodillaban y le decían: oh, salve rey de los judíos. Después le pusieron un manto bermejo y una corona de espinas y lo llevaron, hermanos, al monte de la calavera, al Gólgota. Cuando él estaba crucificado, pasaban muchos y se burlaban de él y escupían en tierra y decían: a muchos hizo salvos y no se puede salvar a sí mismo. Tú que decías que destruirías el templo y en 3 días lo reedificarías. Y Jesús dijo estas palabras: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En Juan capítulo 15, del verso 14 al verso 17, dice: Jesús les dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce las cosas de su Señor. Mas ahora os llamaré amigos. Y este es el mayor amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor no se avergüenza de llamarnos amigos, de decirnos hermanos. Y Él, hermanos, sacrificó todo por nosotros. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros, hermanos, estamos para edificar, no para destruir. Estamos para ayudar, no estamos para perjudicar a nadie. Si hemos visto a algún hermano que ha cometido un error, que ha cometido una falta, que ha transgredido la ley, vosotros o nosotros que somos espirituales, debemos restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. Tenemos que ayudarlos, porque detrás de aquel hermano que ha caído puede haber, hermanos, una familia, una esposa, un esposo, hijos, y tenemos que ayudarlos, tenemos que salvarlos, tenemos que desarrollar este don que es el amor. Procuremos los mejores dones. Pero decía el apóstol Pablo:
mas yo os muestro un camino excelente. Y este camino excelente es el amor. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.